Hola de nuevo, un capítulo más de PNL. Bueno, estamos con el curso, está avanzando, está cogiendo cuerpo, estoy muy contento. Hoy nos toca una cosa que a mí me encanta, me apasiona, la técnica de preguntar. Muchos de vosotros y en los cursos presenciales siempre me han dicho, pero ¿cómo sé si la pregunta que yo hago es buena? ¿Cómo sé si es correcta la pregunta? ¿Cómo puedo hacer una pregunta que no sea mala? Hombre, yo en algún curso he dado técnicas de preguntar, pero me parece que como no os gustan, no hacéis mucho caso. Voy a repasar las técnicas de preguntar para saber qué tipo de preguntas tengo que hacer, en qué me tengo que basar, qué busco con mis preguntas, a dónde voy. Pero antes quiero explicaros, vamos a ver. Os hablaba el otro día del lenguaje por la puerta de atrás. También el primer día, en el primer capítulo, hablábamos del mapa y territorio. Y en todo ello siempre os digo lo mismo. En vez de ir de frente, en vez de oponerme, en vez de aconsejar, yo siempre pregunto. La pregunta, mira, haz este dibujo. Cuando preguntas, ya veréis ahora qué ventajas tiene preguntar, pero cuando preguntas, abres un espacio nuevo. Decíamos, los coaches nada más preguntan. Fíjate si consiguen cosas, solo preguntando. Hay que saber preguntar. Las preguntas en PNL no se les da un nombre a las preguntas, pero en coaching sí, hay las preguntas que son poderosas, quiere decir que tienen un poder de ruptura increíble, y a mí me encanta hacer preguntas inesperadas. Y esas son buenísimas, buenísimas. Porque todo lo demás, estamos en lo de la puerta de atrás, todo lo demás la persona lo está esperando, se lo está imaginando. A ver, la he liado parda y me voy a ver con Luis y lo que me va a preguntar ya sé lo que es. ¿Pero qué has hecho? Porque es lo que todo el mundo le ha preguntado. Y llega, habla conmigo y yo no le hago esa pregunta. Y a lo mejor le pregunto, ¿cómo te sentiste cuando hiciste eso? Pregunta inesperada. Son buenísimas las preguntas inesperadas. Es decir, ¿cómo hago una pregunta inesperada? Tengo que imaginar qué preguntas espera la otra persona y hacerle una diferente. Bueno, voy a deciros, a ver cuánto me da de sí esta técnica de las preguntas. Vamos a desarrollarla. A ver, primero, ¿para qué sirve hacer preguntas? ¿Para qué sirve la técnica de preguntar? Pues bueno, sirve para diferentes cosas. Por ejemplo, para averiguar. Yo te pregunto, ¿dónde has estado ayer? Porque quiero averiguar dónde has estado. Pues estuve en el cine y a lo mejor a partir de aquí te digo, ¿y con quién fuiste? ¿Y os visteis antes? ¿Qué fuisteis? ¿En tu coche? No, en el suyo. Qué bien, ¿no? Hasta para decir que bien hago una pregunta. Para averiguar. ¿Para qué más sirve la técnica de preguntar? Para hacer pensar a la otra persona. Esto es una parte importantísima de esa técnica. Haces una pregunta y le haces pensar. Por ejemplo, cuando a mí alguien me construye un objetivo que lo veo que está mal construido. Y yo pregunto, ¿tú crees que eso que has dicho tiene sentido? Le hago pensar. Hay muchas formas de hacer pensar, ¿eh? He puesto un ejemplo. ¿Para qué sirve la técnica de las preguntas? Sobre todo, fundamentalmente, lo más importante, para seguir dominando la situación. Es decir, en una conversación no es necesario dominarla, porque a lo mejor dejándote dominar, lo estás dominando tú. Es decir, una conversación, cuando quieres dominar una conversación, es porque quieres imponer tu mapa. No es mi caso. Cuando digo que hago preguntas para seguir dominando la situación, es para seguir obligando a la otra persona a hablar. Y cuando me preguntan a mí, muchísimas veces respondo con otra pregunta. Que eso en la vida real nos ocurre continuamente. Muy bien, pues, ¿qué has conseguido? Que siga llevarte una iniciativa y que siga aportando a la otra persona.
Otra cosa para la que sirve la técnica de las preguntas, para abrir nuevos caminos, nuevos horizontes. Está claro, amplían mapa. Las preguntas amplían mapa. Por lo tanto, abrimos nuevos horizontes. Y la más buena de todas, no la mejor, pero la más buena, es que a veces estamos en un bucle. Hablo de mí, hablo del técnico, del programador. Entramos en un bucle y no sabemos qué hacer, pues hacemos preguntas para ir pensando mientras tanto, ganando tiempo. Claro, porque hay momentos, la verdad es que hay momentos en que nos dejáis al borde del abismo, no sabemos qué hacer. Entonces, en ese momento hay que hacer una pregunta que le dé a la otra persona capacidad de expresarse para durante todo ese rato ir pensando qué es lo próximo que voy a hacer. Bueno, luego, aquí es, en esa técnica, por ejemplo, es qué preguntas, cómo tienen que ser las preguntas que hago, cómo tienen que ser mis preguntas. Pues voy a ser claro, tienen que ser concretas, es decir, no puedes preguntar algo ambiguo, porque te responderá con algo ambiguo y estás en la misma situación o peor. Preguntas concretas. ¿Qué película fuiste ayer a ver al cine? No. Bueno, si alguna vez has ido al cine y tal, ¿me lo dirías? No, eso es ambiguo. Tienen que ser exactas. O sea, ayer dices que fuiste al cine. Sí. ¿Qué película fuiste a ver? Concisas. Esto es un problema, la concisión es un problema que el ser humano no hemos aprendido. Y ya os digo que de vosotras y alguno más, y siempre que me ha venido a la cabeza, os alargáis, os alargáis, os alargáis, os alargáis en una frase. Recordar que quien habla mucho habla demasiado. Hay que ser concisos. No hace falta resumir y obviar. No. Puedes decir todo el lenguaje claro, concreto y conciso. Muy bien. Una pregunta tiene que ser dirigida al corazón del problema. No puede ser que estemos hablando, por ejemplo, viene Maripuri y me viene a decir que le ha dejado su pareja, o que ella ha dejado su pareja. Y yo le digo, anda, pero ¿qué pasa? ¿Que discutíais mucho? ¿No estabais bien? Y entonces yo, en vez de eso, voy y digo, por cierto, en el trabajo, ¿cómo estás? Esa pregunta aquí es no procedente. Tienen que ser preguntas personalizadas. Es decir, no te pregunto una pregunta general, sino a ti directamente. Oye, Maripuri, concretamente, ¿te ha dejado Paco? ¿Has dejado tú a Paco? Personalizada. Claro, ¿qué os voy a decir yo? Comunicación. Hacer preguntas es comunicarse. Tengo que utilizar los canales de sintonía que utilice mi interlocutor. Por lo tanto, aquí, si conozco al interlocutor, más o menos sé por dónde sintoniza. Si no lo conozco, tengo que dar unos pasos previos para que sintonice en la misma sintonía. Adaptadas a su lenguaje, su pensamiento y su canal sensorial. Claro, es que, ¿cómo voy yo a hablar con... Estoy pensando un caso. Hace bastantes años, por unos temas, yo trabajaba en la construcción, me llamó un señor, un gitano, para hablar conmigo. Teníamos dos mundos totalmente diferentes. Yo podía decirle, sí, dígame usted, a ver, sí, déjeme que lo piense, lo voy a analizar, ¿verdad? O podía decirle, sí, hombre, sí, muy bien, me parece muy bien. ¿Usted qué opina? ¿Qué cree? Muy bien, así, sí, señor, estoy de acuerdo con usted. Es decir, me adapto a su lenguaje, no hablo como él, no le digo, oiga, bueno, que es como me hablaba él a mí, no le hablo así. Yo en aquel momento sí utilizaba tacos, por lo tanto utilicé los tacos igual que él, los mismos. Y aunque no los utilice, si fuera necesario para que mi conversación avanzase, los utilizaría los mismos que él, sus mismas palabras. Las preguntas tienen que ser así,
concretas, exactas, concisas, dirigidas al corazón del problema, personalizadas, la misma sintonía que utiliza el interlocutor y adaptadas a su lenguaje y su pensamiento. Bueno, una cosa que os digo, porque yo os he comentado que estoy leyendo, si alguien quisiera escrito esto por escrito, yo se lo enviaría. También os digo que no lo vais a mirar, porque mi experiencia, 98% de la gente a la que yo le he dado apuntes, ni los ha mirado, ni los ha ojeado. Pero bueno, a mí no me importa, os lo enviaría. Perdón. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. ¿Qué tengo que hacer yo, lo que os estaba hablando ahora, antes de empezar a preguntar? Antes de ponerme a, por primero, conocer a la persona y sus circunstancias. Es decir, yo a Maripuri la conozco, pero no la conocía en las circunstancias de una separación. Por lo tanto, tengo que tantear para ponerme a la altura. Otra cosa que os voy a decir antes de avanzar, que esto no lo tengo escrito. Si estáis con un niño y tenéis que hacerle preguntas, bajaros a su plano para que estén los ojos frente a frente unos con otros. Hay que bajar al plano de la persona. Yo soy alto, los que me conocéis lo sabéis, soy bastante alto, y os habéis dado cuenta que cuando he hecho un curso presencial, de vez en cuando me siento en una silla para explicar un tema. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito, para que mi línea visual esté a la altura de la vuestra, y entonces es muchísimo más y mejor interpretado todo lo que yo pueda exponer. Esto os lo aconsejo mucho. Si sois jefes, tenéis empleados o gente a vuestro cargo, tenéis hijos, bajar siempre el plano. Es decir, el plano de vuestros ojos está aquí arriba y el de la otra persona está aquí abajo. Hay que bajarlo para igualarlo. Importantísimo, ¿eh? Sigamos con los trucos que podemos emplear antes de empezar. Hay que saber en qué momento está la persona. Maripuri acaba de romper con su pareja. Imaginaos qué momento tiene. Tengo que ser sensible, tengo que ser dulce, tengo que ser cariñoso, tengo que arroparla con mis preguntas. Es muy, muy importante utilizar preguntas totalmente personalizadas. La gente se siente con un nivel de confianza tremendo. Mira, os voy a contar un truco. Ahora alguno de vosotros que habéis estado en mis cursos presenciales diréis, ¡jo, Luis, cómo es! Yo habitualmente en los cursos, cuando he hecho cursos presenciales, talleres o charlas, yo hablo en general. Reconozco que yo hablo en los tres canales sensoriales, es decir, mi diálogo, mi guión incluye palabras, frases, entonaciones de los tres canales sensoriales. Y se me han dado circunstancias a veces de que me dice alguna persona, viene a hablar conmigo y me dice, ay, gracias Luis, me he dado cuenta que estabas hablando para mí. Pero es que en la misma clase a lo mejor lo han pensado varias personas. Esto es fantástico. Es decir, conseguir que tu comunicación, los interlocutores que la reciben piensen que va dirigida a ellos, eso es increíble. Os aconsejo que cuando tenéis que poneros en marcha para hacer preguntas, no utilicéis técnicas preestablecidas. Hay muchos canales, muchas empresas, muchos técnicos que te dan técnicas preestablecidas. Yo no utilizo jamás ninguna y me ha ido muy bien. Y claro, por supuesto, la más importante de todas, ¿qué truco tengo que utilizar para que mis preguntas sean buenas? La mente en blanco. Vivir el presente íntegramente. Estás con esta persona, solo existe esa persona y tú, solo existe este mundo. Todo lo demás está fuera y no lo permites entrar dentro. Eso es importantísimo. Bueno, vamos a avanzar con las preguntas. ¿Qué tipos de preguntas voy a utilizar yo? ¿Qué tipos de preguntas hay? Y de ellas, ¿cuál escogeré yo en cada momento? Pues bueno, por ejemplo, hay las preguntas cerradas. Simplemente hay que responder sí o no. Estas se utilizan sobre todo para centrar los temas y para centrar a las personas. Y en algún momento para dirigir la conversación hacia el lugar que yo quiero. Yo
los que me conocéis sabéis que muchas veces he dicho, pero yo te he preguntado todo eso que me has respondido, yo lo que te he preguntado era sí o no. Te vuelvo a hacer la pregunta, es decir, daos cuenta, obvio la respuesta que me has dado como si no hubiera existido y vuelvo a insistir con la pregunta hasta que me respondes sí o no, que era el objetivo de mi pregunta. Y con esta cosa, con ese, digamos, con esa técnica de decir, no, yo no te he preguntado todo eso que me estás diciendo, lo que estoy haciendo es, te estoy haciendo pensar. Fijaros, cuando algunas veces en los objetivos, la formulación de objetivos, alguien digo, eso está mal formulado, y digo, ¿quieres que te ayude yo a formular tu objetivo? ¿Qué hago? Preguntas. ¿Qué hago con mis preguntas? Os obligo, sin que os deis cuenta, a pensar, a centraros en el tema que queréis analizar. Muy bien, preguntas cerradas son buenísimas, para mi gusto son buenísimas. Preguntas abiertas son las que quieren, pues, lo que me estaba diciendo antes, la información más amplia. Pero entonces no te diré la pregunta cerrada, te la haré abierta. Te diré, ¿qué te parece si me cuentas de qué va el tema? Te puedes explayar. O te puedo decir, ¿estás realmente molesto, sí o no? No, es que fíjate que no, es sí o no. Esto es muy bueno, ¿eh? Las preguntas abiertas es para conseguir mucha más información, nos dan pie a realizar nuevas preguntas para conseguir más, se emplean normalmente al principio, porque es para obtener información. Una vez que hemos obtenido información y vamos cerrando el embudo, las preguntas abiertas ya no me interesan. Y también yo particularmente las utilizo cuando detecto que hay algún tema nuevo, es decir, algo que a partir de lo que hablábamos en tapping, de los hilos del tapping, cuando yo detecto que hay algo que se está obviando o no se está diciendo, hago preguntas abiertas porque, vuelvo a deciros, quien habla mucho habla demasiado, y en esa conversación que será más larga de lo normal, saldrá algo, un punto donde yo agarrarme para decir, anda, ¿qué me quieres decir? ¿Qué dices? ¿Que tenía una amiga? Entonces, a partir de ahí saco un tema nuevo que a lo mejor es más interesante que este que estamos trabajando. Muy bien. Preguntas neutras. Son las que no sirven para nada. ¿Cuándo hago yo una pregunta de estas? Cuando estoy perdido. Ejemplo. Tengo una persona que me dice que no está bien en casa. Y yo digo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Abierta. ¿Por qué? Porque quiero que me explique qué le pasa. ¿Por qué no está bien en casa? ¿Y esto tú crees que se puede solucionar? Pregunta cerrada, ¿sí o no? Pom, pom. Y llega un momento que no me está aportando soluciones, no me está aportando nada. Y digo, ¿y ahora qué hago? Preguntas neutras. Entonces, preguntas neutras. ¿Y esto desde cuándo es? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Habéis discutido mucho? No sé qué. Preguntas neutras que no me influyen para nada en la respuesta de momento. Y yo voy ganando tiempo para ver qué otras cosas puedo preguntar para salir de aquí. ¿No? Es cuando entramos en bucle hay que hacer preguntas neutras. Otro tipo de preguntas son las preguntas condicionantes. Son las que condicionan una respuesta y además orientan para obtener la respuesta que nos interesa. Son súper útiles para ratificar una percepción o intuición que hemos tenido. Por ejemplo, ¿verdad que me has dicho que quieres solucionar este problema antes del mes que viene? Con esa pregunta que estoy haciendo, lo estoy limitando en el tiempo, le estoy diciendo que quiere solucionar el problema, te estoy buscando una ratificación. Son muy buenas las condicionantes. Las preguntas alternativas, pues estas son abiertas o cerradas en función del momento. Lo que he dicho antes, a ver, explícame qué os pasa, pero tú quieres irte de casa, ¿sí o no? Abierta, cerrada. Siempre tienen que ser las preguntas, que os lo he dicho antes, mis preguntas siempre tienen que tender a lo positivo. Solo haré una pregunta que tienda a lo negativo cuando quiero sacar, como una provocación, cuando quiero sacar a la persona de donde está.
Una pregunta alternativa muy buena que me gusta a mí mucho es, ¿qué te parece? ¿Comenzamos el lunes o el jueves? No le doy más opciones. O el lunes o el jueves. Luego están las preguntas de control, que son las interpretativas. Son preguntas pruebas para inducir a la persona a precisar su pensamiento. Hay muchas personas complicadas de entenderles. Y no te quiero decir complicadas de explicar ellos su situación. Entonces, con preguntas de control vamos centrándole. Además, con esas preguntas de control son como la recapitulación que nos tocará hacer cuando hablemos de la escucha activa. Nos sirve para saber si estamos entendiendo y comprendiendo todo lo que nos van diciendo. Por ejemplo, entonces lo que has querido decir es, ¿tienes alguna duda sobre lo que te he comentado? Esas son 2 preguntas de control. Muy bien. ¿Cómo tenemos que estar nosotros cuando nos ponemos a preguntar? ¿En qué situación, en qué estado? ¿Qué hemos de evitar? No podemos tener ansiedad de ningún tipo, porque la ansiedad nos va a hacer hablar mucho más rápido y preguntar cosas y vamos a estar... Entonces la otra persona dice, ¿qué te pasa? Por supuesto, la curiosidad cero, se la comió el gato. No podemos estar trabajando con una persona con preguntas y hacer preguntas de curiosidad. ¿Ah, sí? Oye, ¿cuánto os costó? Anda, sí. ¿Y habéis puesto unas cortinas nuevas? ¿No viene a cuento? No. No podemos juzgar al interlocutor, es decir, ni analizar por qué nos dice esto, ni pensar, a saber por dónde vas tú, ni muchísimo menos juzgar sus respuestas. Algunos que me conocéis y que estoy trabajando con vosotros, o he trabajado con vosotros, alguna terapia o alguna consulta, sabéis que yo siempre os digo, conmigo puedes tener confianza porque no voy a explicarle a nadie tus problemas y sobre todo no te voy a juzgar. Es decir, si lo que has hecho está mal hecho, yo no voy a decirte, eso está mal. No, lo tienes que decir tú, no yo. Y una cosa que hemos de evitar por encima de todo, y esto ya cuando lleguemos a la empatía también os lo diré, es identificarnos con esta persona. Claro, no te voy a entender yo. ¿Cómo no te voy a entender si yo estoy pasando por lo mismo? Pues la has cagado, perdón la expresión. Eso es malísimo. Bueno, a ver, los preguntones, los buenos preguntones, ¿qué habilidades son muy útiles para ser un buen preguntón? Agilidad mental. Porque con agilidad mental, según te está dando una respuesta, te viene la siguiente pregunta buena. Vivir el presente, centrarse, nada, cero dispersión. Manejar bien el lenguaje, un buen vocabulario. Memoria, la memoria es... El que no tenga memoria o que crea que no la tiene, que coja un lápiz y un papel y lo lleve siempre, 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 siempre. Oye, la semana pasada, leyendo, porque no tengo memoria, lo leo. La semana pasada me decías que tal y cual, y esta semana me estás diciendo lo contrario. ¿Qué ha cambiado? Si no tienes memoria, tienes que apuntarlo. Una correcta y buenísima utilización de los canales sensoriales. Es muy importante en el mundo de las preguntas. Y yo creo que si me queréis preguntar algo, hacerlo por correo o por los canales de chat que compartimos. Yo creo que no hay mucho más que avanzar aquí y para mañana yo tengo previsto hacer una dinámica. Va a ser una dinámica individual, la dinámica del sabio de la montaña, que fue individual, funcionó muy bien. Voy a haceros una dinámica. Esta dinámica que voy a hacer mañana no es espectacular. Es una dinámica de centraros en vosotros mismos, buscaros y encontraros y saber qué decisiones tenéis que tomar. Bueno, como siempre, encantadísimo de estar con vosotros. Mañana más, como decía el sabio.